Bueno, entonces, bueno, buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a toda nuestra comunidad con una clase súper especial el día de hoy. Nace una mamá que va a ser dictado por María González, una mamá con muchísima experiencia, y su querida hermana Adriana González, una gran líder también, líderes, usuarias, compartidoras de doTERRA. Tenemos el privilegio de contar con ellas esta noche. Ellas han sido conocidas por trabajar en familia, compartir doTERRA en familia, y últimamente tuve la oportunidad de verlas en Instagram cómo estaban haciendo esta serie de Nace una mamá, y fue ahí donde nació la idea de poder compartir con ustedes este tema tan importante y de la manera como ellos lo hacen. Entonces hoy tenemos el gusto de tener estas grandes mujeres, mujeres mamás llenas de amor, cariñosas, cuidadoras de sus familias, de sus hijos, y también mujeres que se han dedicado también a desarrollarse profesionalmente, o sea, mamás integrales, como somos hoy en día, y son un ejemplo para muchos de nosotros. Y qué bonito tenerlas hoy acá para que ustedes nos compartan un poco de esta experiencia y de este tema tan lindo. Entonces les doy el micrófono. ¿Dónde están? Por ¿Dónde acá estamos, están? Por Miro, aquí muchas estamos. gracias. Bueno, Muchas gracias por entonces, la invitación, de verdad que felices de estar aquí. Eh, y pues para nosotros es un honor que todas las personas que estén aquí acompañándonos oigan nuestra historia, que fue pensada realmente y dedicada a las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres, ustedes van a ir viendo. Y bueno, Mirta ya dijo, nosotras somos hermanas, nos llevamos muy poquito, así que compartimos muchas cosas juntas y dentro de lo que compartimos juntas también está todo el tema de bienestar, nuestro crecimiento personal, nuestro desarrollo como personas y el tema de la maternidad es algo que también compartimos juntas desde la experiencia desde cada una, desde las situaciones que hemos vivido cada una. Y bueno, pues para las que no me conocen, soy Adriana, vivo en Portugal desde hace 12 años. Estoy acá de visita en Miami, donde mi hermana vino unos días a pasar con ella y con mi sobrino y con la familia. Y bueno, pues coincidimos aquí para esta sesión, así que me parece súper bueno porque no tenemos diferencia horaria, así que perfecto. Y pues entonces les presento a mi hermana. Yo le digo de cariño Angelita, pero la conocen como María. Tengo dos nombres, Se entonces. llama Ángela María, pero la mayoría de personas le dicen María. Yo le digo Angelita y así le dije toda la vida. ok. Y bueno, de verdad que yo la admiro mucho por todo lo que ha ido haciendo durante su maternidad y creo que aprendemos una de la otra. Y pues bueno, voy a darle la palabra a ella porque digamos que tiene mucho para compartir hoy y quisiera que empezáramos con que te presentes tú misma y cuentes un poco sobre qué es lo que vamos a hablar. Vale. Muchas gracias, Adri. Gracias, Mir, por invitarnos, por tener la oportunidad de seguir compartiendo con más personas. Como tú lo decías, nuestro trabajo a través de todo lo que hemos venido haciendo con doTERRA y con mi mamá, que es Betty Abuela Esencial, con su grupo de Oleum, es centrarnos mucho en el tema de la familia. Y en el mes de mayo, con todo el tema de la mamá, nació esta iniciativa de empezar a hablar como desde la experiencia de nosotras o como mamás y de lo que nos pasa, pero muchas veces cuando hablamos de maternidad, pues nos enfocamos como en la etapa del niño, cuando nace el niño, qué necesita el niño y como toda esta parte de maternidad se asocia directamente con tus hijos. Y quisimos darle como una perspectiva, como poner visible un poco una perspectiva desde el lado de la mujer, ¿no? O sea, ¿qué te pasa a ti como mujer cuando eres mamá? Porque al final no solamente nace un bebé, sino nace una mamá cada vez que tienes un parto, sea un hijo, sean dos, sean tres, ya tengan 20, 12, 3 años, cada vez que llega ese momento a tu vida nace una parte nueva de ti, ¿no? Entonces, esa es un poco la perspectiva que quisimos darle a los lives que comentas y antes de empezar a compartirles esta experiencia, contándoles un poquito más de mí, bueno, mi nombre, como lo decían Miri y Adri, yo soy María González y tengo 37 años, vengo trabajando hace unos años con todo el tema de doTERRA, integrando toda esta parte de bienestar como a mi vida, pero nace muy conectado a todo este tema de la maternidad, a mi embarazo. Yo hoy en día vivo en Miami, trabajo en el equipo de Orion, también trabajo en una multinacional
En mis días tengo como varios horarios, ¿no? Yo a veces digo estoy en horario de oficina, luego digo estoy en horario de niñera, luego, entonces como que tenemos diferentes horarios, pero bueno, esta es mi familia, está compuesta por mi esposo, mi chiquitín, un angelito que tengo en el cielo, que fue mi primer embarazo, y pues finalmente Bruno, hoy en día, que fue mi segundo embarazo, tiene 3 años y es quien me ha llevado por todo este mundo de la maternidad y de toda esta experiencia, ¿no? Entonces, quisiera compartirles desde esa parte como real y desde esas experiencias que yo he tenido durante las diferentes etapas del embarazo, cómo ha sido como mi acercamiento hacia doTERRA, pero más desde la perspectiva de las etapas que he vivido durante el proceso. Entonces, un poco en lo que hablábamos cuando contamos esta historia, es que yo lo veo como 3 etapas, ¿no? Que han pasado. Una, que es toda esa preparación como mujer, porque hoy en día, cuando tenemos la oportunidad de ser mamás y nos preparamos para ese momento, hay muchas cosas que vienen, ¿no? Nos preparamos para poder estar listas, nos preparamos para lo que es la lactancia, nos preparamos para lo que es el parto, y hay muchísima preparación en ese proceso. Luego viene como el momento del parto y finalmente el posparto y la recuperación. Y en cada uno de estos momentos, doTERRA ha venido como acompañándome desde diferentes áreas, ¿no? No solamente para las que ya usan doTERRA o para las personas que hasta ahora están entrando en este mundo de doTERRA, no solamente es como un aceite para cada cosa, sino es como un acompañamiento en ese bienestar que he buscado durante mi proceso, ¿no? Y esa conexión viene cuando estoy empezando a prepararme para toda la parte de ser mamá. Y esta preparación no es solamente como física, sino hay una preparación emocional también muy importante, ¿no? O sea, como que lo que veíamos es, y cuando hablamos con diferentes mamás, nos preparamos para muchas cosas, y ahí empecé yo a buscar cómo puedo mantener ese balance natural que yo quiero para mi vida, ¿no? O sea, después de que mi primer embarazo no haya llegado a término, mi segundo embarazo también venía con mucho miedo a que, pues obviamente pudiera cumplir mis 9 meses, a que el bebé llegara, pero también a cuidarme como mujer en el sentido de mi cuerpo y que yo realmente estuviera bien para ese embarazo, ¿no? Entonces, empecé a buscar opciones que me ayudaran a generar como ese balance dentro de la etapa de la preparación de la maternidad, y dentro de las diferentes personas que me acompañaron en este proceso, pues estaba mi mamá, que es mi asesora de doTERRA, y empezamos a buscar cómo acompañarme en esta etapa del proceso, ¿no? Digamos que a veces pensamos que hay productos que tenemos que utilizar solo en el momento, pero cuando empezamos a utilizarlos desde una etapa más preventiva y empezamos a acostumbrar al cuerpo a todas estas cosas que nos pueden ir acompañando, el efecto se va viendo mucho más fuerte, ¿no? Porque digamos que todo lo natural, y para quienes tienen experiencia con estos productos, no es algo que utilices y ya prendas y apagues un botón y ya estás bien o mal, sino es un proceso que va llevando mucho más profundo y que va tomando su tiempo para que esto suceda, ¿no? Entonces, en esta etapa de preparación acompañé mi proceso, sobre todo para vivirlo naturalmente, en todo el tema del cuidado de mi piel, de toda la parte física para poder tener como la hidratación, la elasticidad de la piel, no solamente en el tema de la barriga, sino en otras partes del cuerpo que también a veces no caemos en cuenta durante esta preparación. Entonces me acompañé con todos los productos de la línea de cuidado personal para poder cuidar la piel, y empecé a descubrir unas mezclas. Entonces fui trabajando con Betty Abuela Esencial mezclas para que ayudaran a que mi piel estuviera preparada para todo este proceso, ¿no? Entonces, mezclas que ayudaran a todo el tema de la regeneración celular, en donde teníamos en muchas de estas cremas lavanda, en otras con incienso, también trabajamos con Yarrow Pom para poder ir preparando mi piel. Y una parte que para mí fue completamente nueva fue también prepararme para, yo estaba buscando un parto natural o quería que fuera, mi parto fuera natural, y por ejemplo hay cosas que a veces no nos cuentan, ¿no? Entonces para la preparación de la elasticidad del perineo en el caso de un embarazo, de un parto natural, también fui preparándome unos días antes para poder generar esa elasticidad con una mezcla de aceites para ayudarme en esa parte de la piel. Y finalmente la parte de vitalidad, que yo creo que es una de las más importantes, con todo mi paquete del Long Life Vitality, para que yo pudiera estar, digamos que
balanceada en mi nutrición y que realmente pudiera estar fuerte. Entonces, aquí en esta parte de preparación me acompañé mucho de estos aceites para la parte física y empecé a descubrir que emocionalmente hubiera querido ser más consciente porque realmente lo hice más por la guía que me iba dando Vete Abuela Esencial. Después, en esta última etapa que vamos a hablar después, que es la tercera, he encontrado muchísimos beneficios que digo hoy en día, ojalá alguien me hubiera podido decir en ese momento lo importante que era poder como acompañarme en toda esa parte de ese balance para el cuidado emocional. Pero empezamos a usar mezclas que me ayudaran también a trabajar esa parte emocional. Las que han estado embarazadas o las que están embarazadas o las que conocen a alguien embarazado, saben que también para nosotros es una etapa hormonal súper importante, entonces tenemos muchos cambios, nos alteran muchas cosas y emocionalmente también empiezan a pasar muchas otras cosas. Entonces empezamos a descubrir como mezclas que me ayudaran también a mí a poder trabajar, como estar un poco más tranquila, porque cuando estás en embarazo pasa algo muy particular y es que te dan muchas indicaciones que están basadas en la teoría, pero aplicarlas no es tan fácil. Entonces a veces te dicen, no, mamá, tienes que estar tranquila, no te puedes estresar. O mamá, para que el bebé esté bien, tú tienes que estar, no pienses en nada, desconéctate, pero pues eso no pasa en la vida real, ¿no? O sea, la cabeza sigue funcionando, siguen pasando muchas cosas. En mi caso, pues solo estaba yo con mi esposo y el embarazo, pero hay mamás que tienen otros chiquitines que no pueden simplemente desconectarse, entonces esos apoyos extras nos ayudan muchísimo a manejar ese balance, ¿no? También tienes, para el caso de las mamás que trabajamos, está todo el tema del estrés del trabajo, que no puedes apagarlo de un momento a otro, sino siguen pasando también todas estas cosas en el tema laboral. Entonces, esta parte del cuidado emocional, que lo que les decía, lo tuve, hubiera querido ser un poco más consciente, pero sin embargo lo tuve, me pudo empezar a ayudar y apoyar en los aceites como el Balance, por ejemplo, que para mí fue una gran compañía durante todo mi embarazo, que es un aceite que además tiene esa capacidad como de balancear, como su nombre lo dice, pero también poner como sobre la tierra todas esas cosas que van pasando. Y también utilicé el Liang Liang, que es otra mezcla que me ayudó mucho a generar como ese proceso emocional. Y hoy en día, todas estas aceites, sobre todo las dos mezclas que más utilicé en mi etapa de preparación, son las mezclas que más funcionan con mi hijo. O sea, hoy en día, Bruno, mi hijo, tiene 3 años. Las mezclas que utilizo en momentos en donde él está estresado o muy chiquitito cuando estaba recién llegado a la casa, las mezclas que utilicé durante mi embarazo y el día del parto son las mezclas con las que él más se conecta. Entonces, eso también ha sido súper bonito de ver hoy en día y entender cómo un proceso que yo inicié cuando él estaba en mi panza ha ido progresando y también a él le impactaba de una manera, ¿no? Entonces, esta parte de la preparación fue súper bonita. Creo que el reto fue acompañamiento para encontrar ese balance, ¿no? Como que realmente estás recibiendo muchos mensajes, sobre todo cuando eres mamá primeriza, en donde además te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro y te preparas y lees. Entonces, en esta etapa, digamos que resalto ese acompañamiento emocional de los aceites que tuve durante ese momento. Y luego, bueno, ahí llega, también pasa algo en la preparación y creo que parte de que no seas tan consciente de encargarte de ti mismo es que como en ese momento del embarazo, nosotros tenemos esta responsabilidad, obviamente, de que el bebé esté bien, tenemos muchos controles médicos, ¿no? Entonces, tienes control médico cada X meses de acuerdo al país en el que vivas, pero mínimo te ven una vez al trimestre. En mi caso tuve un primer trimestre y un último trimestre con muchas visitas de revisión médica, entonces me veían cada 2 semanas, luego me veían cada semana, te hacen todos los exámenes posibles para saber que el bebé esté bien, entonces tienes demasiado acompañamiento, toda la familia está pendiente de cómo estás, cómo te sientes, sobre todo cuando se acercan los últimos meses, están los showers, también después se va acercando el momento del parto y la ansiedad de que llegue el bebé, entonces todo el mundo te pregunta cómo estás, ya nació, no ha nacido, para cuándo está, entonces tienes como mucha compañía en esta etapa de la preparación y luego entonces todo el mundo está volcado hacia ti, ¿no? Entonces ahí como que no eres tan consciente de esa parte de fortalecerte a ti misma. Y luego ya llega toda la parte del parto, en donde empieza como a funcionar un punto que para mí
fue como súper valioso de entender después, y es como yo nací durante ese momento, ¿no? No, más que en el proceso, como en este momento que pasó conmigo y todo lo que empieza a pasar dentro de uno. Entonces, hay muchos deseos que tenemos nosotras para el parto, hay algunas que queremos un parto natural, hay otras, yo soy súper mala para el dolor, malísima, malísima, o sea, a mí me pego con la esquina de una mesa y me duele como si me hubiera partido un brazo. Entonces le tenía pavor al parto, o sea, yo decía, no voy a poder, pero pues quería un parto natural. Entonces te empiezan a preocupar muchas cosas. En mi caso, todo un tema de contracciones tempranas que me tuvieron que controlar para, obviamente, poder llegar hasta el término. Empieza todo el tema de alistar tu maleta para saber qué cosas quieres llevar. En mi caso también tenía como miedo al dolor y a toda esta parte que les cuento del parto. Y entonces ahí creo que en este punto empecé a ser como más consciente de cómo puedo, hay algo que tienes como que delegar, porque en el momento del parto es tanta la concentración que necesitas tú como mujer para poder hacer el proceso, o sea, para poder tener, sea tu cesárea, tu parto natural, como sea ese momento, tú tienes demasiada energía que gastar en que el chiquitín o tu chiquitina llegue al mundo, que de verdad y tienes que entregar todo el resto de las cosas que están pasando, no las puedes controlar, ¿no? Entonces ahí empieza como ese momento de soltar en, quería un parto natural y tuve una cesárea de emergencia, o quería una cesárea y pasó esto, o que me imaginaba mi parto así y fue completamente diferente. Entonces empiezan a pasar muchas situaciones en donde empiezan a llegar a ser como esos primeros llamados de ahí, hay algo que empieza a ser externo a ti, ¿no? O sea, hay cosas que tú no puedes controlar, pero sí cómo puedes acompañarte y pasar por ese proceso de la manera como menos dolorosa posible, ¿no? Entonces, en el parto, dentro de mi experiencia, pudo acompañarme toda la parte de mi difusor con mis aceites, que eran los que les contaba que tuve durante mi embarazo. Hacíamos una mezcla de Balance con Wild Orange, que era la mezcla que estuvo en el cuarto, que tuvimos durante todo el tiempo de la preparación para el parto, y empezamos a manejarnos y apoyarnos con todo el tema de Clarical para las contracciones eficaces y que yo pudiera tener un parto mucho más rápido, porque como me preocupaba un poco el tema del dolor y el manejo del dolor y que después fuera un parto muy largo, empezamos a acompañarnos con esto desde muy el principio del día que empecé mi labor. Entonces, también toda la parte de relajación de los músculos para que yo pudiera, digamos, que estar, mientras yo estaba como concentrada en la labor, también me iban acompañando con todo el tema de los masajes y de las cosas que podían irme haciendo, por ejemplo, con Aromatouch para acompañarme en todo el tema muscular y que estuviera lo más tranquila posible para ese gran momento. Entonces, en esta parte físicamente me acompañé mucho de los aceites. Los que les mencionaba en la parte del Clarical, el Aromatouch para todo este tema y ahí también el difusor para toda la parte emocional en el momento del parto. Y después de esto empieza como toda la recuperación física, digamos que el parto es ya ese segundito en el que logra cada una de las mamás tener su hijo, y empieza todo el proceso del cuerpo, que en mi caso yo soy alérgica a los medicamentos antiinflamatorios, entonces fue una de las cosas que acordamos con el médico, porque para poder manejar y para poder desinflamar el cuerpo tenía que ser de un proceso natural. Entonces no podía tener ningún antiinflamatorio de los que normalmente nos ponen, más todo el dolor que podía estar sintiendo del trabajo de parto. Entonces sabíamos que iban a ser unas horas un poco pesadas para mí, y nos preparamos con tiempo. Digamos que aquí en esto sí lo hablamos con él, lo hablamos en ese caso con Beteo la Esencial, y la Copaiba para mí se volvió como una gran compañía, porque este aceite tiene todo como su poder antiinflamatorio, y tanto tópicamente como con las cápsulas que existen de Copaiba, que son cuando hay algunos que vienen en cápsulas, sé que no están en todos los mercados, pero cuando llegó, acordamos este tema del manejo de mi desinflamación con el Copaiba, yo decía, bueno, vamos a ver cómo me va, porque obviamente no es tan fácil, no es tan rápido, pero yo confié profundamente en ese proceso, ¿no? O sea, como en esa asesoría de mi médico, más de mi asesora de bienestar de doTERRA, que afortunadamente era mi mamá, y empecé toda la parte de desinflamación con Copaiba, a manejar todos los cólicos posparto mientras se reacomoda el útero y todo lo que pasa con Clarical,
y el Aromatouch, no se imaginan lo que fue para mí en esa recuperación de los músculos, sobre todo después de todo el esfuerzo que hacemos en el parto y todo lo que podíamos hacer para, para poderlo hacer, para poderme ir recuperando poco a poco, ¿no? Te puedo complementar una cosa que me acuerdo ahora que estabas contando. También hubo acuerdos con el médico para el tema de que pudieras tener un difusor en la sala de parto, ¿no? Sí, digamos que dentro de estas cosas que fuimos acordando y hablando, para mí era importante como poder seguir con ese acompañamiento, que pudiera tener mis aceites, también en el caso de el bebé como tal, también lo habíamos hablado con él de qué cosas queríamos manejar, qué cosas queríamos tener, como la gota de incienso en la coronilla del bebé apenas nace para regular como una parte celular. Entonces sí hubo muchos acuerdos previos, como tú lo dices, y eso nos permitió tener el difusor y las otras cosas que utilizamos. Él lo sabía, las enfermeras lo sabían también, entonces no tuvimos ningún inconveniente como con esa parte, ¿no? Entonces ahí en el parto, además pude tener la compañía de mi mamá y ahí empezó también un tema y un proceso súper bonito porque me conecté muchísimo con ella, no solamente como mamá e hija, sino de verdad, yo le aconsejo a muchas amigas que hoy en día están embarazadas, que se preparen para el proceso de ellas mismas. Tener una asesoría de bienestar es tan útil como ir a un control del médico, como ir a un control de terapia, porque al final cuando tú buscas tu bienestar y quieres estar bien, no significa que estás en un momento perfecto, o sea, puedes querer estar bien en un momento de dolor tan profundo como este. Buscar ese bienestar es importante para ti mismo en cualquier momento de tu vida y más en un momento como el parto. Entonces, tener esa asesoría, lo que les digo, afortunadamente para mí era mi mamá, pero existen también muchas otras conexiones que nos pasan. Sé que ella lo trabaja con muchas otras mamás también que logran sentir esto. Y es ese consejo de decirle a alguien, busca a esa persona que te pueda acompañar en lo que tú necesitas, porque en lo que tú como mujer necesitas. Porque aquí, sobre todo, a partir de ese segundo que nace el bebé, empieza como un vacío, como un hueco en ese acompañamiento que hablábamos previamente, ¿no? Entonces, el médico te ve súper seguido, todo el mundo está pendiente de ti, estás y nace el bebé, obviamente todo el mundo está pendiente de que nazca el bebé, cómo nació el bebé, obviamente preguntan cómo está la mamá, bueno, salud, y empieza como a distanciarse ese acompañamiento que recibes de todo el mundo. Entonces, el mundo está volcado mucho a las mujeres embarazadas, pero yo les digo a veces también que no existe ningún letrero que diga que aquí se puede sentar en una mamá en posparto, ¿no? O sea, hay letreros para mujeres embarazadas, llegas embarazada con tu super barriga a cualquier lugar y te abren la puerta, te ceden la silla, el médico te ve muy seguido y de pronto tienes el control de los 8 o 15 días, si tienes puntos o si es natural, y luego de eso te vuelven a ver hasta dentro de 3 o 6 meses. Entonces, después de ese momento del parto, ahí es donde yo creo que ese punto de que naces como mamá es supremamente importante. Para mí la primera sensación como de entenderlo fue cuando me sentí orgullosísima de mi parto. Independientemente si es un parto natural o si es una cesárea, es lo que logras como mujer y es poder hacer todo ese proceso y poder como salir adelante de ese proceso tan fuerte, emocional, hormonal y físicamente que tienes después de un parto. Y ahí empieza toda una etapa que es donde yo le digo que nací como mamá, no desde la parte romántica que también existe, de esa etapa nueva de mi vida, sino de un reencontrarme conmigo misma de qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa cuando nace el bebé, qué pasa en ese momento que estás sola. Y en esa parte del posparto y la recuperación, empieza a acentuarse mucho más esa parte de que la atención ya no está como en acompañarte a ti como mujer en esa etapa, ¿no? Entonces, y no desde la parte víctima o negativa de decir, bueno, nadie me mira, nadie me dice, no, porque al final eso no importa, sino de la parte en la que tú te das cuenta que tú tienes que encargarte de ti mismo. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Ni el objetivo es que alguien lo haga por ti, sino que yo creo que después de mucho tiempo entendí que yo era la responsable de hacer ese proceso, ¿no? Entonces, te preparas para muchas cosas, haces tu curso de lactancia, haces tu curso prenatal, haces todas las cosas, y de pronto llegas a este punto y no, yo digo que a mí siempre me faltó la preparación para el posparto, porque
lo que nosotros oímos mucho del posparto es, por ejemplo, no, la depresión posparto. O no, si es que está hormonal porque está en posparto, ¿no? O, ay, si es normal que llores porque estás en posparto. Y empiezan a normalizar un montón de cosas que se categorizan solamente ahí cuando lo que te está pasando es muchísimo más que eso. Entonces, en esta parte sí que considero súper importante todo ese acompañamiento de lo que puedas hacer. O sea, todo lo que tú como mujer puedas hacer para encontrar ese nuevo como punto en ti misma, para ayudarte a recuperarte físicamente, no solamente de que se te reacomoden los órganos, de que se te cierre tu herida, de que puedas dar tu lactancia, sino de que tú puedas cerrar ese proceso emocional de ser mamá. Y ahí empiezas a evidenciar, porque además el bebé ya empieza a depender de ti. Entonces, ¿cómo mantengo mi vitalidad? ¿No? O sea, porque tú tienes que estar bien para él, pero primero tienes que estar bien para ti misma. Entonces, cuando tú estás bien para ti misma, logras que todo el resto funcione, ¿no? Porque uno está pensando en el bebé, en el esposo, en no sé qué, también de pronto llegan ayudas, a veces estamos solas con el esposo sacando esta etapa del recién nacido adelante. Y ahí empieza un acompañamiento que creo que tuve unos meses de pausa y luego dije, no, algo me está faltando. O sea, no tenía energía, no tenía vitalidad, o sea, me había como volcado mucho hacia que todo siguiera funcionando y fluyendo. Y hoy en día en este mundo de las supermamás, de las supermujeres, y de tanta crítica que hay y de tantos retos que nos ponemos a nosotras mismas sin haber empezado una etapa, como que empiezas cansado, porque ni siquiera has llegado a ese momento y ya has leído tanto que ya tienes una expectativa aquí, ya sabes esto, el otro te pregunta y entonces uno no sabe si está bien, si está mal, como que pasan muchas cosas y pasan muy rápido además, ¿no? Hoy en día que hablo con mamás que están en ese momento, digo, eso pasa, pero es un túnel que uno siente ahí un poquito largo en esas primeras semanas. Pero realmente para mí la diferencia fue cuando encontré ese momento mío como mamá, ¿no? Y ahí volví a retomar como ese acompañamiento que venía teniendo con doTERRA. Y hubo tres cosas que para mí fueron fundamentales. Uno, entender que yo no tenía que preparar mi cuerpo para el parto, o sea, solamente para el parto, es decir, todo lo que hice con la piel, con las vitaminas, con todo lo que hice para estar fuerte para el bebé, tenía que seguirlo haciendo para mí misma. Yo tenía que seguir estando fuerte. Entonces ahí, bueno, empecé a tomar Mitomax para todo el tema de la energía, porque se nos agota la energía y yo lacté casi un año y medio, entonces aún más estaba como sin energía. Volví a trabajar, entonces también empecé a tener estrés laboral otra vez. Entonces volví a retomar toda esta línea de vitalidad y del Long Life Vitality, que también es súper importante para balancear todos los nutrientes y que nuestra alimentación y también la del bebé sea la que necesita nuestro cuerpo. Y volví a apoyarme en toda la parte. Llegó la línea de Adaptive a mi vida, que además la lanzaron en el mejor momento que podía estar porque estaba en ese posparto. Y hoy se la recomiendo a cualquier familia que está en esa situación, no solamente a la mamá, sino también a la familia, porque hay muchos cambios, hay muchas alteraciones con la llegada del bebé y en ese momento tan importante que además es muy lindo, eh, de verdad uno decir que solo puede hacer las cosas es muy difícil, ¿no? Entonces cuando uno puede tener un coayudante que le pueda ayudar a nivelar, que es la función que cumplen muchos de estos aceites, todo eso que está pasando ya dentro que uno muchas veces no es consciente porque es un cambio hormonal o es un tema fisiológico, entonces cuando les das esa ayuda es muy importante. Entonces empecé a trabajar con la línea de Adaptive, fue lo primero que incluí en este momento de mi posparto y la recuperación. Y yo la uso de tres formas. Tenemos unas cápsulas que las puedes consumir diariamente. Este pequeño tubito de Adaptive que es mi acompañante además hasta hoy en día, o sea, en la cartera para cualquier cosa, porque realmente son de esas cosas que les digo que no es que, ay, puse Adaptive en toda mi casa y ya todo pasó, pero ayuda a que las cosas se vayan balanceando y que finalmente su función, que es calmar, que es una mezcla tranquilizadora, lo sientas y lo empiezas a percibir. Entonces, si lo tienes, y bueno, este que lo usaba en el difusor, eh, y además esta línea tiene acá un baño también, un jabón de Adaptive. Entonces, ese pequeño baño que podía hacer en el momento en el que ya me podía bañar y tener 10 minutos conmigo misma, de poderme como reencontrar y enfocar para poder volver a salir con fuerza,
Lo hacía también de vez en cuando con mi jabón de Adaptive, lo empecé a poner en el difusor, me lo empecé a poner en las muñecas, hacía mi masaje por la noche. Yo decía, si yo me preocupo por Bruno para que él esté bien, porque seguramente las que somos mamás y las que no también, cuando algo le pasa a algún familiar o alguien te dice, oye, mira, me siento así, lo primero que quieres hacer es atenderlo, ¿no? O sea, quieres, bueno, déjame ver cómo te ayudo, qué te pongo, qué necesitas, te doy algo, cómo te sientes. Y a veces se nos olvida hacer eso con nosotras mismas. Entonces, si nosotras nos estamos sintiendo así, pues somos a las primeras que les tenemos que mandar un salvavidas y decir, bueno, ¿cómo te sientes? ¿Estás cansada? ¿Qué nos hace falta vitalidad? ¿Te estás sintiendo medio baja de nota? ¿Cómo podemos subirlos un poquito? Y la regulación del cuerpo de la mujer no se demora una semana o 2 semanas, que es el tiempo en el que todo el mundo espera verte ya perfecto, sino se demora muchos meses. Y para las mujeres que lactamos se demora muchos meses después de que dejamos de lactar. Entonces, viene no solamente como la reorganización del peso y la parte física, que al final eso se vuelve lo menos relevante, sino toda esta parte interna que empieza a pasar. Entonces hay cosas que por más que quisiéramos, no lo podemos controlar solas. Entonces, esta parte de encontrar ese nuevo balance, lo acompañé muchísimo con esta línea de Adaptive y empecé a usar para toda la parte de regular mi metabolismo, empezar a como ayudarle a mi cuerpo a trabajar de la forma que tiene que volver a trabajar. El cuerpo vuelve a aprender ciertas cosas. Después de que hay un movimiento de órganos fisiológicamente dentro de nosotras, hay cosas que tienen que volver como a empezar. Y entonces no sé si han oído o si les ha pasado a las que son mamás, que hay algunos comentarios como de, bueno, no sé, algo me cambió, ¿no? Ya no soy la misma, o me siento diferente, o antes esto no me hacía daño y ahora sí, o antes me pasaba, no me pasaba esto y ahora me pasa, o nos pasa al contrario, antes me pasaba y ahora no me pasa. Y todo eso es porque de verdad hay un cambio demasiado fuerte y cuando eso pasa tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes que hay un cuerpo completamente nuevo y que esto que todo el mundo normaliza no es así, no hay por qué normalizarlo. Uno no tiene por qué aguantarse cosas que no quiere sentir, uno no tiene por qué, porque entonces uno dice, bueno, voy a decir esto y, ay, no, es que estás deprimida, o ay, no, es que claro, es normal por el posparto, o ay, van a decir que soy muy exagerada. Entonces, no, los procesos que vive uno en el posparto, en esa recuperación, son nuestros, nosotros tenemos que lograr podernos encargar de eso, pero también de que no se normalice, porque acompañar a una mamá en el posparto es igual de importante que acompañar a un bebé que acaba de nacer. Entonces, esos pequeños regalos que uno le puede dar a alguien, yo hoy en día digo que esos kits que a mí me dieron o ese acompañamiento que hoy en día lo he hecho con amigas que están pasando por esta etapa de acabar de tener su bebé, son regalos muy grandes, porque ahí es donde realmente le estás diciendo a la mamá como que también te preocupas por ella, ¿no? O sea, tú también eres importante. Y a veces se vuelve una frase que es muy teórica, y ponerla en la práctica no es tan fácil. Entonces, tener estos acompañamientos es bien importante como para poder empoderarse del proceso de uno mismo, ¿no? Entonces, y esta posparto y recuperación, el otro día que estábamos hablando, no dura un mes, eso es por siempre, porque ahora que Mirta les preguntaba al principio y que cada una contaba su historia, pues somos mamás toda la vida, ¿no? O sea, tenga 1, 2, 3 años, 27, 22, siempre habrá diferentes tipos de preocupaciones que como mamás vamos a tener siempre. Entonces, en esa recuperación, creo que si hablamos como de la vitalidad, que es toda esta parte de cómo nos podemos acompañar a fortalecer nuestro cuerpo, nuestra energía, en toda esta parte física, como no de la parte del peso que les contaba, que por ejemplo, para todo un tema de resetear mi metabolismo, volver a regular mi peso, me acompañé mucho en la línea de Slim and Sassy y con Tangerine con toronja con grapefruit, perdón, con toronja para poder empezar como a limpiar mi organismo. De ahí en adelante seguí haciendo también como mis limpiezas con Sendocrine una vez al año para poder estar bien en la parte del hígado. Y todo esto que pasa físicamente es como el segundo paquete, ¿no? Entonces una cosa es esta vitalidad y todo el tema de la parte de nuestros órganos y las diferentes cosas que cambian o que se tienen que reajustar. Y luego viene toda esta parte de emociones, ¿no? Que hablábamos un poco en el momento del parto y que aquí se vuelven aún más importantes, ¿no? Como nos cambian las prioridades, así no sea el primero, hacia el segundo, el tercero, cuarto, los hijos que cada una pueda tener, cambia el mundo, cambian muchas cosas. Y en ese balance o en ese reajuste
pues también viene todo ese tema emocional que acompañarlo es bien importante. Si quería complementar una cosita, perdona, y es cuando tú hablas de que se normalizan muchas cosas, no quiere decir que no haya procesos naturales que se pasan en el momento, pero no quiere decir que entonces uno lo tenga que dejar pasar así y no se apoye, ¿no? O sea, que existen formas de apoyarse por más de que sea algo natural que suceda, ¿no? Totalmente. Y es estas frases que, y cuando nos referimos a normalizar, son frases que se vuelven como, no sé, a nosotras dos nos pasó parte de lo que nos une en la maternidad, es que las dos tuvimos una pérdida de un bebé y cuando lo cuentas o cuando finalmente lo logras exteriorizar, la primera frase que te dice el 85% del mundo es, ay, eso es normal, ¿no? Eso le pasa a todas las mujeres, eso es muy común que pase con tu primer bebé. Ya llegará otro, tranquila, Sí. como que next. O no, ay, no, no eres la primera que te pasa, ¿no? Entonces, ahí es cuando nos referimos a normalizar. Que pase frecuentemente no significa que no sea duro para una mamá, o que pase frecuentemente no significa que no lo tengamos que normalizar. Lo mismo en este tema del posparto, ¿no? Entonces, como que ahí sentimos que poder tener ese acompañamiento, porque a veces no vas a hablar esto o con tu esposo, o con la persona que te está cuidando, cuando tienes esta posibilidad de tener una asesoría de bienestar y de poder decir, oye, mira, me siento así, me siento cargado, tengo esto, me está doliendo esto, me está pasando esto, y recibir un consejo de algún aceite o algún producto que te pueda ayudar a sentirte mejor, es como si le lanzaran a uno un salvavidas en un momento que uno está tratando de volverse a subir a un bar. No, y Entonces, es que no sé también si te pasa que aunque uno tenga sus cosas de doTERRA, ¿sí? A veces en el momento uno está con la cabeza en, o sea, en lo que está pasando que no te da para pensar, tengo que usar esto. Pero si uno le escribe al asesor y le dice, mira, es que no sé qué, tienes tal cosa, sí, bueno, entonces hace esto, los pies, en tal. Y ahí mismo es que tú dices, bueno, tengo el salvavidas ahí, pero no, como que en ese momento no se activa para usarlo, o no ¿no? se te ocurre que puede ser eso. Y empiezan a pasar muchas cosas. Entonces te cambia la piel, se te cae el pelo, la pigmentación de la piel cambia. Entonces en mi caso, por ejemplo, después del parto se me empezó a manchar muchísimo la piel. Y empiezan a pasar cosas que uno dice, bueno, pero de verdad, ¿será que necesito otra cosa? Y sí, cuando tú vas a ver y armas tu kit para muchas cosas, el mismo producto no te soluciona todo. Pero cuando nos dicen, mira, este aceite o este otro aceite, uno dice otro y otro, sí, porque cada cosa tiene una función. Pero si uno cayera en cuenta de todas las otras cosas que uno compra para hacer, pues no hay un producto que te solucione todo tu preparación del embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Entonces, ahí uno dice, bueno, como que sí es verdad, hay varias cosas que me pueden funcionar. Y en esa etapa de la recuperación de mi piel, yo tengo una personalidad que me gustaba el resultado rápido. Entonces, cuando empecé en este mundo de bienestar, fue uno de mis primeros retos, porque hay que tener paciencia con ciertas cosas, ¿no? O sea, no es como me tomé un día, no, no me funcionó. No, esto es una cosa de constancia, es una cosa de hacer. Entonces, fue uno de mis primeros retos cuando entré a todo el mundo de doTERRA y a querer tener este bienestar a través de todas las diferentes cosas que podía ir utilizando. Pero cuando llegó el tema de la piel, pues obviamente eran cada vez más evidentes las manchas y todo el tema de pigmentación que tuve, sobre todo en la cara. Entonces, ya había averiguado varias cosas y me han dicho, bueno, mira, te podemos hacer este tratamiento con láser, estas y estas son las condiciones. Había otro tratamiento también que me habían propuesto. Obviamente los resultados eran de máximo un par de días, semanas, en donde ya iban a poder empezar a ver cambios, cosas, tal. Y yo ahí dije, llevo haciendo tantas cosas naturalmente durante todo este tiempo que no quisiera como ahorita hacer un proceso que no, yo todavía estaba lactando, entonces yo no quiero hacer un proceso que esté como en contra del tema. Y me empecé a conectar a las múltiples clases, que además son increíbles estas clases porque le permiten a uno conocer muchas cosas del tema de la piel. Y una clase en específico que estaba enfocada en el tema de desmanchar la piel. Hablaba mucho de toda la línea Jarrow Pom, que también se volvió como un aceite que no puede faltarme, y con unas mezclas en específico para trabajar el tema de las manchas en la piel. Sí, era una de Jarrupon con Black Spruce, no sé cómo se traduce, será abeto, no, abeto negro, abeto negro. Exacto, y otras dos, de Helichrysum y lavanda. Y ahí dije, bueno, voy a empezar a hacerlo. El primer reto era paciencia, el segundo era constancia. Y tenía que hacerlo de una manera en específica, tarará.
y dije, bueno, voy a confiar en este proceso. Al final, hacer una cosa de afán puede que no solucione algo que de fondo esté sucediendo. E hice el proceso de trabajar todo el tema de mi piel en esa etapa con este tratamiento y de verdad ahí fue como mi segundo clic en cuando confiamos realmente en el poder que tienen los aceites, cuando confiamos en la gente que sabe, porque yo creo que ahí está el punto, ¿no? Porque yo hubiera podido armar cualquier mezcla y de pronto no me hubiera podido funcionar igual, pero cuando tenemos expertas, que además tenemos muchísimas en esta familia, de familias, porque acá hay varias familias de grupos de líderes de doTERRA, hay muchas personas muy expertas, entonces como que mi aprendizaje en ese camino fue también buscar a la persona que es experta ahí en las clases o en esas asesoras de bienestar para que realmente te puedan acompañar en ese camino. Muchos de los aceites que me recomendaron para esos procesos las tenía en mis cajas, pero no sabía cómo utilizarlos. Entonces ahí hice todo mi proceso de recuperación de las manchas, que luego les compartimos unos posts de cómo fue todo el cambio y fue impresionante. Todo lo que empecé a ver en mi piel, también empecé a trabajar el tema de la caída del pelo, el tema de las uñas, porque para mí se me debilitaron muchísimo en el posparto. Entonces, con las cápsulas de Jarrow Pom más el aceite, más este tratamiento que les cuento, pude como sobrellevar esa etapa también. Y hoy lo comparto también mucho con las mamás, porque no solamente me ayudó al tema del pelo y la piel, sino las uñas y varias cosas de estos complejos celulares que nos ayudan a recuperarnos, ¿no? Porque termina siendo igual una preocupación, aunque haya otras cosas como que igual termina siendo algo que, que nos preocupa, ¿no? O sea, que nos preocupa sentir, que hace parte de ese sentirnos bien con nosotras mismas, ¿no? Claro, y un poco lo que hablábamos de qué pasa con uno mismo, porque uno es el último que se arregla, que todo el mundo esté listo, la familia, el carro, la pañalera, todo. Entonces, como también empezarte a preocupar por ti, también es importante como dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, yo creo que si hablamos de aceites, podríamos hablar de muchísimos, pero quería hablarles más como desde mi experiencia, de cómo habían sido estas etapas y cómo había venido usando los aceites, y que al final siempre vamos a tener ese desafío, ¿no? O sea, mi desafío es, yo lo resumo en poder encontrar el balance en la maternidad, realzando y siendo consciente de mis propias necesidades. Y creo que ahí es muy valioso ir experiencias, pero también resaltar lo que cada una vive. O sea, mi maternidad no es igual a la de mi hermana, mi maternidad no es igual a la de cualquier otra mujer. La maternidad de cada una es de cada una. Y así como no hay dos personas iguales, así son nuestras necesidades. Aunque se parezcan, porque muchas nos asociaremos, ay, a mí me está pasando esto, también necesito esto, la necesidad de cada una es súper diferente. Entonces mi consejo hoy es esa vitalidad, esa salud emocional, ese bienestar físico, las preocupaciones al saber que eres mamá y que tú también tienes que seguir preocupando por ti, son tuyas, entonces es como abordarlas y trabajarlas y aprovechar todos estos productos que las pueden acompañar en esas etapas. Sí, así es. Y como que lo que tú decías también me parece importante y es, o sea, este proceso lo vive cada una, eh, pero hoy en día puede que también sea desde el punto de vista de hermana, de tía, de abuela, de cuñada, de amiga, y uno también puede entender todos esos procesos, puede saber en qué también puede llegar a apoyar a una mujer, ¿no? O sea, que no es, que hay cosas que están pasando, que pasan y que uno puede llegar también a apoyar desde este mundo del bienestar. Así. Así es, qué especial todo lo que nos has compartido, de verdad que me transportaste hace cuánto que fui mamá. Y qué bonito y qué privilegio tenerte aquí hoy porque de verdad que ha sido muy especial escucharte y yo estoy segura que todos los que están acá han aprendido mucho. A mí me ha hecho pensar muchísimo en tantas mujeres que están viviendo la maternidad a mi alrededor y que si uno no es consciente de estas cosas como tú me hiciste caer en cuenta hoy, sí, claro, cuando nace el bebé ya dejan de estar la atención sobre uno, ya todo el mundo llega y, ay, ¿dónde está el bebé? Sí, y la mamá está por allá, pero me encantó muchísimo que hayas tocado este tema porque eso está pasando todavía y va a seguir pasando, pero que nosotros sepamos y seamos más conscientes de ello nos va a ayudar tanto a ser parte del cambio para ayudar a tantas mamás que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Yo pienso que así Así va a es, ser, ¿no, Mari? esa es la idea. Entonces,
Me encantó que hubieras tomado eso y pues la manera como has abordado los aceites, cómo los fuiste usando en cada etapa. Y yo estoy segura que hay muchas dudas y me gustaría saber si hay alguien que tiene dudas por acá, que abra el micrófono y que pregunte si tiene dudas o que lo escriba. Y yo sí tengo una pregunta, que nos compartan la mezcla para las manchas, porque yo sé que muchísimas mujeres en el embarazo quedan con estas manchas. Y qué bonito tener esa receta que tú usaste, ¿sí? Entonces cuéntanos un poquito si tienes más al detalle la receta para las manchas. Claro que sí. En esta usamos un rolón de Jarrow Pom que tenía también geranio, black sprouts, lavanda e incienso. Ahí les puso mi hermana en el chat cómo es la receta para complementar el rolón. Ok, aquí Y ahí está. también es importante ver qué tipo de piel tiene cada una, ¿no? También ver cómo va funcionando, porque lo que hablábamos de la necesidad, esta es la mezcla, Ujú, pero siempre es estoy importante que viendo. lo empiecen a utilizar y vean cómo les va funcionando y hablen siempre con esta persona que los acompaña en este mundo de doTERRA para que vayan por el camino que es para que lo logren. Bueno, ¿y este rolón tú lo usabas en la mañana, en la noche? ¿A qué hora te lo ponías? Lo usaba en la mañana y en la noche, digamos que la idea es Ujú, mucho más específico en donde tienes las manchas, pero le hace bien a toda tu cara, ¿no? O sea, digamos que al final sí. siempre hacía el masaje más intenso en la zona donde estaban las Ajá, manchas, que sobre todo me pasó como en esta zona de los laterales de la cara, pero luego ya ujú. terminaba como en círculos hacia la parte superior, terminando de hacer el masaje en toda la cara. Pero lo hacía en la Bueno, mañana y en la noche. ok, yo creo que quedaron muy felices con esa receta, todos, incluida yo. Bueno, también tú hablaste de la caída del cabello. Yo me acuerdo que a mí se me caía por manotadas después de cada parto el cabello, ¿sí? No tenía desafortunadamente el kit de vitalidad, no tenía el romero, no sé qué más, pero tú, ¿cómo ayudaste a tu cabello y tus uñas? Creo que hay dos importantes ahí que me sirvieron. Uno, el kit de vitalidad. Ese para mí fue Sí. fundamental, porque creo que lo volví a retomar muy tarde. O sea, como que cuando ya me Ujú, empezó a pasar, me demoré un poquito más porque lo hubiera podido tomar sí. muy recién el parto y hubiera sido de gran ayuda para no dejar que el cuerpo Ujú, como que se cayera tanto. Entonces como que me ok. costó recuperarme, pero le hice con el Long Life Vitality y con las cápsulas de Jarrow Pump, que es un complejo también que nos ayuda a toda esta parte Ok. como celular y en toda la ¿Qué has parte tomado? que es tomado. Y el kit, Son unas cápsulas. ok, y ese kit de vitalidad, ¿cuántas dosis al día tomabas? ¿Tomabas las cuatro que se recomiendan o un poco menos? Tomaba un poco menos por todo el tema también que estaba yo en la lactancia, más mi Sí. alimentación partida, etcétera. Ahorita les comparto Ujú, en el chat cómo me lo tomaba, ujú, que tengo yo anotadas todas mis fórmulas y ahí les digo sí. cómo distribuía el paquete de vitalidad. Ok, pero entonces yo me imagino que tú también tomando kit de vitalidad, pues tus bebés han sido muy beneficiados de una leche pues repotenciada, ¿cierto? Sí, Me imagino. afortunadamente también Sí. como muy saludables en sus procesos, Ujú, en sus primeros meses, porque además, pues como yo trabajaba, lo tuve que poner muy chiquito en la guardería y también, pues realmente fue un bebé que chiquito no se me enfermó casi, que tenía unas defensas muy buenas también. Y con él es sí. otro mundo entero, porque él sí es doTERRA desde que nació, entonces desde el día Ah, del parto literal, más todo lo que hemos hecho siempre con él, entonces es aún ujú, más efectivo todo lo que doTERRA ha hecho con él. sí. Qué lindo. Y sabes que me llamó también mucho la atención cuando tú compartías de la relación que tienes con tu mami, cómo ella fue una ayuda y cómo todas las mujeres deberíamos tener una mujer así en nuestras vidas, ya sea la mamá, la amiga, alguien que nos esté apoyando, que esté pendiente de nosotros, que nos ayude, ¿sí? Yo Sí, pienso eso, que todas las que estamos acá, yo creo que podemos hacer eso para muchas mujeres embarazadas a nuestro alrededor. Y les dejo ese reto, que miren en así su es. familia, miren sus amistades, miren quién está por tener un bebé y cómo nosotros vamos a ser parte de la ayuda de esta mujer en esa etapa tan bonita, ¿sí? Cuando Y nace mira esa que mamá. a varias amigas mías, pues yo les he hecho como ese regalo, ¿no? De la Ok, asesoría. sí. Y dependiendo del resultado de la asesoría, también les hago un regalo de lo que estén necesitando en ese momento. Y de verdad que lo agradecen muchísimo, porque a veces no se plantean cosas que para nosotros como estamos ya hace tanto, hace, pues, sí, como que estamos más en medio de este mundo, como que hay cosas que se vuelven más normales o más comunes o como que son, tenemos el conocimiento, pero a veces no se plantean, a veces hay cosas que si sabes que yo no había pensado en esto
Ujú. y de verdad que es un regalo que uno también puede dar a las personas que quiere. A veces, Claro que pues sí. también lo que tú decías, ¿no? Como que hay mucha información alrededor, hay muchos, como hoy en día tenemos acceso a tanta información, pues también esa Ujú, parte es difícil, pero ya al final la que decide es cada mamá. Pero de las que yo les he hecho el regalo, ninguna me ha dicho que no, ujú. y todas lo han agradecido mucho. ¿No? Porque Qué también es un bonito. momento de poder hablar eso que tú Sí, dices, a veces como que hay cosas que uno no habla, porque pues sí, ya sabes que haces como las preparaciones más pues, comunes, pero hay cosas que te están pasando a ti y que en este momento hablar eso que te pasó a ti en tu casa, en ese día, ujú, ¿no? Entonces sí. eso es lo que hace diferente las asesorías de bienestar. Qué bonito, Adri. Y eso me hace pensar, tenemos que llegar con un regalo para el bebé, pero un regalo de aceites esenciales maravilloso para la mamá también. O sea, no solo para el bebé, sino la mamá. Un Así Total. es. paquete especial, ¿cierto? ¿Tú cuál crees que sería el regalo ideal para esa mamá, esa recién mamá, No sé, que no. le Pues llegaran de con hecho qué? estábamos hablando el último live hablábamos de esta caja que estamos trabajando con mi mamá, que se llama Nace una mamá, de hecho, y es el primer regalo es esa asesoría para poder definir qué necesitas, ¿no? Porque al final Sí. te puedo dar un aceite o te puedo dar, pero la mezcla que tú necesitas para ese momento que estás pasando o ese trabajo emocional Ujú. que tienes que hacer para tus necesidades y lo que tú necesitas en ese punto, pues es aún más relevante cuando logramos darle eso, ¿no? Entonces, para no regalar solamente sin ese acompañamiento, sino como partir de una asesoría de qué necesitas. Y a veces pensamos que la asesoría es sentarnos a hablar 45 minutos, pero lo que también hemos descubierto es que a veces una asesoría puede ser un chat de audios en donde yo te digo, hola, ¿cómo estás? Mira, cuéntame cuando puedas, y así sea en el momento del baño o en el momento en que estoy comiendo, que tengo 3 minutos, contesto Ajá. el audio. Entonces muchas veces pensamos que una asesoría es sacar una hora y sentarme a hablar con alguien. Entonces también hemos como simplificado el proceso para que tú sepas también que no tienes que dedicarte todo ese tiempo, sino que si en ese nuevo llegada del bebé que además no tienes tiempo, pueden ser audios, pueden ser chats que vamos trabajando y ahí ya te vas conectando, vamos viendo, bueno, déjame saber y vamos como a entendiendo el mundo de la mamá y saber qué necesita para poder compartirlo. Es que partiendo de ahí, por ejemplo, ahí ya te Ujú, estás poniendo en los zapatos de ellos, porque no hay ninguna mamá que recién ujú. sale de la sala de parto pueda atenderte una llamada. O sea, no pasa. ¿Sí? Es que hasta a veces ni con la familia. Entonces, como que partiendo de, ok, tenemos esta comunicación que es, lo tienes abierto y úsalo cuando necesites usarlo. Y realmente este tema de los audios es lo que más, pues es la realidad. Así es que se da mejor porque es lo que realmente pues funciona. Y de hecho a veces ha pasado, ¿no? A veces le consultan a mi hermana para temas de sueño del bebé. Dicen, mira, no puedo, ahora hagámoslo por audios, porque por más de que quiera tener un Zoom cortico, la verdad no sé en qué momento pueda estar para disponible para eso, entonces vayamos haciendo en intercambio de audios. Y es como mejor funciona. Claro que sí, qué buenas ideas. Yo creo que todas nos llevamos, o todos nos llevamos muchas ideas de esta clase, muchísima enseñanza. Muchísimas gracias por haber compartido así como lo has hecho, junto con Adri, que pues un equipo ahí muy especial con esta clase tan bonita que nos han dado. Tanto que aprender, que caer en cuenta, tan importante esas prioridades de las cuales nos has hablado, como nos has explicado el uso de los aceites esenciales tan en la práctica, tan real. O sea, qué lindo que tú cuentas lo que has usado, no lo que te contaron que se puede usar. Es muy diferente llegar así como tú lo has llegado para nosotras hoy. Yo me voy pues muy tocada, muy impresionada de cuánto más nos hace falta para llegar a la vida de tantas mujeres que tenemos a nuestro alrededor. Y por aquí creo que hay algunas mamás y seguramente verán la grabación, muchas mamás que tienen niños pequeñitos, bebés, y que también va a ser una gran ayuda estas reflexiones y todo lo que nos has compartido el día de hoy. Muchas Entonces, gracias, Mirta, a ti por el espacio también y a todos sí, por estar aquí este tiempo. sí, gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta. A ver, ahí están los Instagram para que ustedes las sigan y sigan aprendiendo. Ellos normalmente están teniendo unos live muy bellos, ¿cierto, Adri? ¿Cada cuánto están teniendo como semanalmente? Tenemos, por lo menos cada 2 semanas tenemos un Sí, live. por lo menos cada 2 semanas, temas súper interesantes. Y aquí hay mucho bebé, entonces va a haber mucha información siempre de bebés. También son los creadores de Caperucita Roja. Aquí está Morada. Caro, Casi Lima, sí, Caperucita morada y sus mezclas. Caperucita Morada y sus mezclas, exacto, las niñas de Caro que tienen esta clase tan especial. Bueno, aquí también Ali nos deja un mensaje, gracias por este bello compartir.
le hace súper bien a las mamás que inicien su proceso de maternidad. Me quedo con todos los tips para compartir. Linda noche. Bueno, yo sé que todos aprendemos muchísimo. Una vez más, muchísimas gracias por haber tomado el tiempo, por haber compartido como lo hicieron de corazón y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Esperamos que esto no se quede acá, sino que sea algo que va a repartirse en millones de partes por donde estamos y por donde vamos caminando. Bueno, Muchas gracias, Muchas Mirta. gracias, Mirta. Muchas gracias a bueno, todos. hasta luego. Una Una feliz feliz noche noche a para todos. todos. Bye. Bye, Chao. hasta luego.